¿Cómo yo hago esto que sea al contrario? Rotate. Ok. Ahí ve. Lol. Oh, creo que ahora sí van a salir los audios porque ya encontré la opción. Dale para allá. Ok, me la ahí. Ahora sí. Aquí vamos a dibujar vamos a hacer un pequeño intento. Imaginen que eso que yo dibujé ahí es una glándula tiroides. Sucede que la glándula paratiroides se va a encontrar, van a ser 4 glándulas, y estas 4 glándulas se van a encontrar detrás de lo que sería la glándula tiroides, en disposición de 4. O sea, vamos a tener 2 superiores, que vendrían siendo estas dos, y 2 inferiores, es decir, 2 superiores y 2 inferiores. Hay algo interesante con esto, y es que las superiores van a derivar del cuarto arcofaringio, pero las inferiores van a derivar del tercer arcofaringio. Resulta contradictorio, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que cuando el timo se forma, que se forma en el tercer arcofaringio, que desciende hacia su sitio anatómico normal, que es el mediastino, arrastra los nódulos que se forman junto con ella, que vendrían siendo los inferiores. Y estos se colocan por debajo de de las glándulas paratiroides que derivan del cuarto arco faríngeo. Con esto también cabe recalcar con su origen embriológico, es que vamos a tener eh, afectación de las glándulas paratiroides con enfermedades genéticas que afecten a, si mal no recuerdan, al cromosoma 22, alteración del cromosoma 22Q del Q11. Si recuerdan, por ejemplo, el síndrome de George, ¿verdad? O el síndrome velocraniofacial. En estos síndromes podríamos tener hipoparatiroidismo, que más adelante lo vamos a ver. Perfecto. Con respecto a su histología, podemos mencionar que las células encargadas de la síntesis y secreción de hormonas paratiroides, de la hormona paratiroidea, son las células principales. Existen otras células, pero no tienen relevancia porque se desconoce su función y no nos compete ahora para fines de steps. Entonces, las células principales van a ser las que se encarguen de sintetizar y secretar la hormona paratiroidea. Las hormonas las hormonas paratiroidea y la glándula paratiroidea, su función es el manejo o la homeostasis del calcio, mantener en niveles apropiados la concentración de calcio sérico y de fosfato sérico. Y para eso, la glándula paratiroides se va a auxiliar de diversos mecanismos. La hormona paratiroides va a tener un efecto directo sobre sus células, sus tejidos diana, que van a ser tejido óseo o hueso, perdón, y riñón, pero también va a estimular la formación de otra hormona que nosotros ya conocemos, que ya hemos visto en bioquímica, que es el 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol. ¿Cómo hace esto? Inmediatamente la glándula paratiroides detecta que hay niveles bajos de calcio sérico o, en su defecto, niveles altos de fosfato sérico, se va a estimular la liberación de la hormona PTH. Inmediatamente se estimula la liberación de la hormona PTH. La hormona PTH se va a dirigir hacia sus tejidos diana, que sería hueso y riñón, pero en el caso del riñón, vamos a seguir con esta línea de pensamiento, en el caso del riñón va a ejercer varias funciones, varios efectos. Uno de los efectos que va a ejercer va a ser la estimulación o la activación de la hormona alfa-1 hidroxilasa. Si recuerdan, la hormona alfa-1 hidroxilasa se va a encargar de transformar el 25 hidroxicalciferol
que es el precursor del 1,25 dihidroxicalciferol, para transformar esa hormona en la hormona D3 activa o el calcitriol y así estimular la absorción de calcio y de fosfato a nivel gastrointestinal. Como también aumentar la resorción ósea, como vemos acá, la resorción ósea a nivel de hueso, para así también aumentar la concentración de calcio y de fosfato sérico. Es decir, primero vamos a tener una activación de la enzima alfa-1 hidroxilasa por parte de la hormona PTH a nivel renal, a nivel del túbulo contorneado proximal, que va a estimular la formación de calcitriol. Al calcitriol, a su vez, entonces, va a hacer que aumente la resorción ósea, aumente la resorción ósea para aumentar la concentración de calcio y de fosfato, y también va a aumentar la absorción intestinal de calcio y de fosfato, aumentando de esa manera la concentración sérica de calcio y de fosfato. En el caso de las otras funciones que va a ejercer la hormona paratiroidea a nivel del riñón, va a ser aumentar la absorción, la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal y reducir la reabsorción de fosfato a nivel del túbulo contorneado proximal, como vemos acá. ¿Lo logran ver? O sea, como vemos acá, que está en el first set, la concentración de la PTH se va a encargar de disminuir la absorción de fosfato a nivel del túbulo contorneado proximal y va a aumentar la absorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal. De esa manera, disminuyendo el fosfato sérico y aumentando el calcio sérico. Otra de las cosas que va a hacer a nivel óseo la hormona paratiroidea, como también imagino que ya Jordano me corregirá si no es así, el calcitriol va a ser estimular a que los osteocitos y osteoblastos liberen una sustancia que se llama RANKL, es este de acá. El Estamos RANKL, hablando de... del efecto de la PTH a nivel Sí, yo óseo, sé, pero es PTH. Lo que pasa fue que yo no sé por qué dijiste calcitriol, pero no es calcitriol, es PTH directo. pero con respecto al hueso. Sí, es directo, Oh, perfecto, PTH. ok. Sí, Pero no, sí, no, como no estaba seguro, si sí, también sí. el calcitriol hacía ese efecto. El Pero bien, PTH. Dale. el APTH entonces va a estimular a que los osteoblastos y osteocitos liberen una sustancia que se llama RANKL o ligando del receptor activador del nuclear factor kappa B. Ese receptor se va a encargar entonces de reconocer ese ligando que fue liberado por los osteoblastos y osteocitos, estimulado por la PTH, para activar entonces los osteoclastos y de esa manera activar la resorción ósea. Al activar la resorción ósea, nosotros entonces pasamos a aumentar la concentración de calcio y de fosfato libre en sangre. ¿Qué pasa? Que al nosotros impedir la absorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal y al aumentar la concentración la absorción de calcio, perdón, a nivel del túbulo contorneado distal, a nivel en la orina, las concentraciones de calcio van a verse disminuidas, las concentraciones de fosfato van a verse aumentadas, pero también vamos a tener como que no entiendo por qué razón, yo Dano, que quisiera que no me explique, vamos a tener también un aumento del AMP cíclico a nivel de la orina. Tú dices el efecto que tiene La PTH sobre las concentraciones iónicas en la orina. mientras hasta que nosotros no lleguemos a mensajeros, segundo mensajero, olvídense de que existe CMP, GMP, olvídense de eso. Porque para entender cómo llega, tenemos que hablar de dónde se genera, qué hace. Hablamos un poquito de eso cuando hablamos de diarrea, de la toxina colérica y de enterotoxigénica de coli en micro.
Pero mientras tanto, de eso se me olvidan. Un poquito más adelante vamos a No, abarcar eso completo. Pero de ahora lo único que me interesa es que sepan que es un marcador importante de resorción ósea. ok. No, yo estoy familiarizado con signal transduction, pero no entendía como por qué se filtraba en la orina el MP cíclico. Pero bueno, me entiendo, imagino que más para Bueno, adelante. bueno, para no cansar el sueño, de que el sueño, para no cansar el cuento, es algo sencillo. Cuando nosotros resolvemos hueso, nosotros estamos eliminando estructura. Parte de esas estructuras tienen componentes celulares viejos y también posterior a la finalización de la utilidad de los osteoclastos, la vamos a ver más adelante, que son células súper especializadas, células, creo que ya le he comentado, aparte de las células gigantes de Langhans, son las únicas que son multinucleadas, se eliminan. Cuando se eliminan esas células, entonces ese AMP cíclico sale por ahí. O sea, sale a circulación y posteriormente se elimina. Porque Ok, es técnicamente el segundo mensajero de la PTH. Y los efectores, las células efectores, luego de que hacen lo que tienen que hacer, en este caso los osteoclastos, apoptosis. ok, perfecto. Entonces, con respecto, ¿alguna pregunta con la función de la hormona PTH en sus órganos diana o en sus tejidos diana y la función de la vitamina D? Para continuar entonces hablar con respecto a su regulación, de cómo se regula la síntesis y liberación de esta hormona. Perfecto. Entonces, en el caso de su regulación, mencionamos al principio que concentraciones bajas de calcio y concentraciones altas de fosfato van a estimular a que se secrete PTH. Hay que hacer una observación. También concentraciones bajas de magnesio van a estimular la liberación de PTH. Pero cuando la deficiencia de magnesio es muy marcada, ocurrirá lo contrario, sino que va a disminuir la secreción de PTH. No lo sé, no sé por qué razón. Espero que Yolanda también me dé una explicación sobre eso. Con respecto a su regulación, entonces, y su negative feedback, como todo eje hormonal que tiene el organismo humano, el cuerpo humano, tiene siempre un componente que ejerce presión negative feedback. En el caso de la secreción y síntesis de PTH, nosotros vamos a tener que las concentraciones de los iones que esta hormona se encarga de manejar van a ejercer una presión, un negative feedback a nivel de la producción y secreción de esta hormona, como también la producción del calcitriol va a inhibir tanto la liberación y secreción como el crecimiento propio de la hormona PTH, de la glándula paratiroidea y de la liberación y secreción de PTH. Eso es lo fisiológico con respecto a la actividad de la hormona paratiroidea. Con respecto a la homeostasis del calcio, nosotros tenemos que mencionar hacer varias observaciones. Como vimos en el caso de las hormonas de las tyrosine binding globulins, de la TBG, con el calcio también tiene algo parecido, pero no va a tener una proteína especializada para bindear este ion, sino que el calcio, cuando se encuentra unido a algo en sangre, se va a encontrar unido o a la albúmina o formando sales con otros aniones. La fracción libre o la fracción ionizada va a representar el 45% del calcio. Y esta fracción va a ser la que le va a servir a la hormona, a la glándula paratiroidea, perdón, para determinar los niveles de calcio. Es decir, si nosotros disminuimos o aumentamos la fracción ionizada o más bien la fracción libre de calcio, nosotros vamos
a ejercer un efecto sobre la glándula paratiroidea. Cabe destacar, cabe mencionar que cuando aumenta el pH, es decir, cuando disminuye la concentración de hidrogeniones, nosotros también vamos a tener lo que sería un aumento de la capacidad de que tiene la albúmina para captar, bandear moléculas de calcio. ¿Qué pasaría entonces si nosotros aumentamos el pH y de esa manera aumentamos la capacidad que tiene la albúmina de captar calcio? ¿Qué ustedes creen que sucedería? Ayúdenme un poquito aquí. Si tú estás aumentando la capacidad que tiene la albúmina para captar calcio, eso quiere decir que tú vas a sustraer de la fracción libre o ionizada. Por lo tanto, la fracción ionizada de calcio va a disminuir. Si la fracción ionizada de calcio disminuye, o sea, la glándula paratiroides, entre comillas, entiende que la concentración de calcio disminuyó, eso va entonces a estimular la liberación de PTH, la síntesis y liberación de PTH. Eso sucede con lo contrario. Si nosotros disminuimos el pH, nosotros disminuimos la capacidad que tiene la albúmina de captar calcio. Por lo tanto, va a aumentar la fracción libre de calcio. Y de esa manera, como la glándula paratiroides va a determinar que la concentración de calcio ha disminuido, no siendo cierto o como sea, va la liberación de PTH, entonces se verá disminuida. Esto hay que tomar, hay que hacer una aclaración con respecto a esto. Si bien vimos ahorita que con respecto a la TBG, cuando aumenta, también cuando aumenta el número de TBG, de la proteína TBG, nosotros aumentamos disminuimos la fracción libre de las hormonas tiroideas. En este caso, si nosotros aumentamos o disminuimos la cantidad de albúmina, no necesariamente vamos a tener alteraciones con respecto a la fracción libre o la fracción ionizada del calcio. Sí, estos efectos que estamos viendo tienen más que ver con el pH sanguíneo en el momento. Como todo en la vida y como todo en el universo, ¿no? Siempre existe lo que es la contra, ¿no? Siempre existe el antónimo, el opuesto. Y como la glándula paratiroides y su hormona no van a ser la excepción, la hormona que se encarga de hacerle contra a los efectos que tiene la PTH sobre el hueso en particular, va a ser el hueso y la concentración de calcio, va a ser la calcitonina. La calcitonina, como nuestro compañero Rafael muy bien expuso, se va a encontrar, se va a sintetizar, secretar y sintetizar por las células C de las células parafoliculares de la tiroides, que son las células C. Su efecto esencialmente va a ser disminuir la resorción ósea y su estimulación para la liberación de esta hormona va a ser niveles altos de calcio. ¿Sigo? ¿O dejamos para la patología para mañana? Yo creo que naturalmente eso sería bueno abarcarlo para terminar. O sea, para comenzar y acabarlo. Eh, Chévere. Me parece bien. Ahí les puse en el chat signo de Trousseau. Mañana vamos a aprovechar el signo de Trousseau para hablar un poquito sobre el efecto pH, ionización de albúmina y binding de calcio, que es importante, porque naturalmente lo que eso nos está diciendo es que dependiendo de las alteraciones ácido-base en el organismo,
eso va a afectar las fracciones libres o unidas de calcio, albúmina. Y como mencionábamos o vimos cuando estuvimos hablando de las hormonas tiroideas, ya vemos que eso tiene repercusión directa sobre el anión en cuestión, bueno, catión, perdón, en cuestión, estamos hablando de calcio. De nada vale que tú tengas todo el calcio del mundo dentro de tu organismo, pero que la mayoría se encuentre bandeado a proteína. Eso es igual que no tener. So, me van a buscar, lo escribí ahí en el chat, si no de Trousseau. Van a ver qué es. Me van a contrastar la explicación, la fisiopatología de ese signo. Mañana. Yo creo que eso se lo podemos dejar a Solange. Para que ella nos explique mañana qué es eso, por qué pasa, qué tiene que ver eso con calcio, con albúmina, qué es lo que pasa. Pues yo tengo prolactina. Eso no importa. Sufre. No, bromando. Pero sí. Y nada, señores. Miren, una última cosita. Endocrino no es difícil. Se ve fácil. Pero como ustedes ven, hay muchos detalles. Y como esto se trata de identificar, separar, reconocer detalles. Cada vez que ustedes vean algo que sea relativamente sencillo, pero tenga muchas cositas, eso es un red flag para ponerle mucha atención. Nosotros vimos solamente cositas generales respecto a tiroides. Como le dije, más adelante vamos a ver las patologías. Y ahí vamos a ver que cositas que son aparentemente sencillas se complican un poco. Sobre todo cuando tenemos que identificar en base a lecturas qué es lo que está pasando con el paciente. No me descuiden endocrino, que endocrino, como les estoy diciendo, es como bajo perfil, pero es una piedra si uno no se aprende eso bien. Eso está casi igual que bioquímica, déjate de eso. No, hombre, muchacha, entonces sencillito. Demasiada vainita que aprenderse. Como dice la introducción del tema, aquí o todo aumenta o disminuye. Y tú lo arreglas aumentando o disminuyendo. Esto es sencillo, como yo le dije. Mire, para mí endocrino, así como fisiología cardiovascular y pulmonar, es un cuento. Tú nada más tienes que entender dónde están las cosas, que responden. Y posterior a eso, ven acá. Me acabo de dar cuenta de algo. Y posterior a eso, pues, resolver. Sacar tu teoría. Pero para eso tú tienes que saber muy bien qué pasa, como le dije, conocer bien la historia, conocer bien la fisiología. De eso es que se trata endocrino. No me la descuiden, por eso fue que ahorita cuando Solaño me dijo que como que no entendía bien, me tomé tiempo para eso. Si usted si usted no está seguro de que está comprendiendo lo que estamos hablando, pregunte. Porque esto hay que saberse lo fino. Y te lo agradezco porque yo estaba pastoreando la ley. No, endocrino, miren, es sencillo, es fácil. Cuando uno lo entiende. Si no, miren, no hay manera. Como yo le dije, traten de verlo como una historia, principio a final, qué es lo que pasa, para que usted pueda entender los cambios fisiopatológicos. Porque fíjense, no hemos hablado de ninguna patología y nada más de tiroides como 6, 7. Entre hipertiroidismo y hipotiroidismo. Y son todas con similitudes como siempre, pero totalmente diferentes una de otra. Y nuevamente, para entrar en patología tenemos que conocer bien la fisiología, así que dedíquenmela. Tiempo. Se lo digo porque ahora recuerden que ustedes no han acabado, sino que ustedes naturalmente se cogen su tiempecito de descanso, pero antes de acotarse revisen el tema, el de hoy sobre todo, tanto tiroides como la parte introductoria de paratiroides. No se me descuiden. Que como le dije, endocrino es sencillito, es como suave, pero no se me confíen. Así Pero que, los nada, muchachos señores. entendieron, ¿verdad? Porque Sí, yo creo que no sí. me Si tengan no miedo, yo preguntaron, explico 5 veces.
No, si no preguntaron, yo asumo que sí. Si yo no abrí mi boca. Sí, se entendió, se entendió. Ya entendí hoy. Mira, Rafael me encantó cómo expuso, me encantó. Yo no entendí tanto ayer, pero hoy fue, mira, estelar. Sí, Y cuando Jordano no va tumbando requintó, voz. sí, no, Nunca como el maestro. No, Como Jordano, nadie. no, y eso es estuvo ahora. claro también lo de Weiner, estuvo claro. Así que nada, señores, descansen, revísenme el material, no me lo descuiden. Si ustedes tienen cualquier duda, escriba por el grupo, escríbame en privado, como usted quiera, pero necesito que me manejen esto bien. Repásenme el tema de hoy ahora. Nuevamente, no me lo descuiden. Cualquier duda me dejan saber. Repasen del de mañana ahora también antes de acotarse. Y me lo revisan mañana en el día. Pues como le dije, endocrino es una cosita chulísima, sencillita, pero se complica, sobre todo con la patología. Se complica y más cuando comencemos a hacer relaciones entre órganos. El efecto que tiene uno sobre otro. Porque miren, ya ustedes vieron hoy, por ejemplo, PTH, que eso tiene que ver, no solamente manejo de calcio, es hueso, riñón. Y vamos a meter, mencionamos ahí un poco gastrointestinal, pero mañana vamos a ver un poquito más de detalles. Y cuando entremos a renal, que veamos hiperparadismo primario, secundario, terciario, pseudo hiperparatiroidismo, pseudo hiperparatiroidismo, la cosa se pone amarga. Entonces, pónganmele mucha atención, revísenme el tema nuevamente, ahora, el que vimos y el de mañana, y con endocrino completo tienen que hacerme esa dinámica, porque si no, no hay manera. Cuídense de endocrino, que son puntos regalados, pero hay que tenerle cuidado. Así que pónganse a eso, descansen y me escriben, por favor.